ojos en el mismo sentido para mantener los ojos en el horizonte y lograr con ambos ojos ver lo mismo. Y esto es a través de los ambos rectos superiores e inferiores y los oblicuos a través de todo el sistema vestibular. Y con esto logramos pues todos los movimientos oculares que a nivel de los sistemas de Excimer actuales pues deberían tener el control de cada uno de estos movimientos. El problema sucede que cuando hacemos las tomas del paciente en posición sentada, el horizonte está de frente y la toma de las fotos del iris se toman en esa posición, pero cuando el paciente toma el decúbito supino, suceden dos características. La primera es que la posición de la cabeza no va a estar necesariamente en el horizonte, en la posición directamente a 180 grados, y luego que existe una exciclotorsión que, como vamos a ver, es significativa y puede hacer que nuestros resultados varíen. En la primera parte, que es lo que logra medir el equipo, que es en esta zona, vemos como en ambos ojos podemos tener medidas diversas, que es por ejemplo en el ojo derecho 14 de exciclotorsión, que se pone con signo positivo, y menos 6 de inciclotorsión. Y cuando tenemos este tipo de medidas, lo que nos va a decir que probablemente la cabeza ha rotado en forma significativa, por ejemplo en este caso 10 grados, y esos 10 grados entonces reducen 10 grados en la exciclotorsión y suman los 10 grados del menos 6 para que ambos ojos tengan una exciclotorsión de 4 grados. Este estudio que hizo el grupo de Dimitri Azar es muy interesante, porque entonces ellos agarraron a todos los pacientes y en vez de sacar un promedio de todas las exciclo y inciclo que tuvieron en cada uno de los ojos, tomaron paciente por paciente para dividir qué porcentaje de esta exciclo o inciclo era causada por la rotación de la cabeza y qué porcentaje era causado realmente por exciclo o inciclotorsión del ojo. A la hora que tomamos la fotografía, a la hora de realizar la cirugía, en realidad estamos tomando ambos factores, el componente que no es de ciclotorsión o de rotación de la cabeza y el componente realmente de ciclotorsión. La parte que es de ciclotorsión anda alrededor de 1.43 grados, con una desviación estándar importante, casi de 4 grados, y en el 74% de los casos corresponde a una exciclotorsión. Y la parte que es de no ciclotorsión es muy cercana a cero. ¿Por qué razón? Porque a veces rotamos la cabeza del paciente hacia la derecha y a veces hacia la izquierda. Entonces en promedio es cercana a cero. Pero puede ser significativa, puede ser hasta 10 grados. Entonces en el caso de lentes tóricas, para los que realizamos cirugía de faco tórico, le hemos puesto muchísima importancia y sufrimos con los pacientes y los marcamos y compramos equipos para estarlos marcando y tratar de dejar el lente exactamente en posición. Y en el caso de la cirugía refractiva, a veces hemos dejado como de lado un poquito la parte de la ciclotorsión. Entonces la idea de esta charla es como entender en cuáles pacientes realmente es importante tener cuidado, cuáles pacientes realmente tenemos que tomar en cuenta la ciclotorsión. Entonces existen una serie de estudios que se han realizado, por ejemplo este de Alba Mosquera, que trabaja en especial con Schwind, donde hizo una revisión de los estudios previos que se habían hecho y encontró que en algunos ni siquiera se describía si se estaba tomando en cuenta la ciclotorsión estática o dinámica, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, y encontró números muy variables que iban entre 1 y 3 o 4 grados de desviación. En este mismo estudio vemos ahí como algunos no describían qué tipo de ciclotorsión estaban midiendo, en otros hablaban de estática, en otros de dinámica, y en promedio iban entre 2 y 3 grados, el 95% de los pacientes estaban por abajo de los 10 grados, la máxima que se encontró fue de 20 grados de ciclotorsión. ¿Por qué esto es importante? Porque una simple ciclotorsión de 4 grados va a reducir la corrección del astigmatismo hasta en un 14%. Y una ciclotorsión de 10 grados va a disminuir la corrección del astigmatismo hasta en un 35%, o sea, un tercio de lo que queremos corregir. Eso quiere decir que una corrección de 4 o 5 dioptrías de astigmatismo con un paciente que tenga una ciclotorsión
de 10 grados, si no tomamos en cuenta esa ciclotorsión, nos va a quedar 1,5 de astigmatismo residual. Lo otro importante es que también induce una hipocorrección de aberraciones de alto orden, y no solo que reduce la corrección, sino que induce nuevas aberraciones de alto orden. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos empezar a corregir aberraciones de alto orden, como comentamos anteriormente, tenemos que estar seguros de que estamos corrigiendo la ciclotorsión, porque si no, más bien vamos a estar induciendo aberraciones de alto orden. Entonces siempre es importante tener una muy buena toma preoperatoria, pero también una buena toma transoperatoria justo en el momento antes de empezar a hacer el tratamiento con láser. La ciclotorsión dinámica se le llama aquella ciclotorsión que sucede cuando el paciente está fijando ya acostado. O sea, cuando ya se va a empezar a hacer el láser, el cerebro induce un pequeño movimiento de ciclotorsión para tratar de fijar el objeto, y se considera que esa ciclotorsión es alrededor de 2 grados. En el caso de la MARIS, este tratamiento de seguir ese movimiento de ciclotorsión dinámica siempre está activado. O sea, no le toca a uno decirle al técnico o a la persona encargada de manipularlo, decir active la ciclotorsión dinámica, ella siempre se activa. Con respecto a la ciclotorsión estática, menos de 5 grados sucede en el 95% de los pacientes, y más de 5 grados solo en 5% de los pacientes. Pero esto sucede principalmente en defectos altos, en hipermetrópicos y en astigmatismos elevados, que es precisamente donde necesitamos que corrija adecuadamente. Y no se presenta ciclotorsión en los casos que son correcciones esféricas, que igual no necesitamos que corrija ciclotorsión. Entonces, para que vayamos aclarando, si uno tiene un defecto esférico, no necesita corrección. Entonces, sabemos que va entre 2 y 5 grados. Si uno enfoca binocularmente o monocularmente, la ciclotorsión va a variar, y por eso es que es importante que el paciente fije, y sea en el momento de medirla, sea en el momento que ya se va a hacer el tratamiento. Sucede más en el sexo femenino, principalmente cuando hay visión borrosa, o sea, en defectos hipermetrópicos, mixtos, astigmatismos elevados, y principalmente también la dinámica cuando el paciente se ha fatigado, y por eso es importante que el tratamiento no sea muy prolongado. Por último, nada más quería comentarles, para en conclusión, que veo que el tiempo se va a acabar, es que uno debería usar, en conclusión, la ciclotorsión estática siempre cuando va a hacer tratamientos altos, prolongados, y sobre todo hipermetrópicos, añosos, donde hay correcciones sobre todo de cilindros elevados y de evaluaciones de alto orden. Y en caso que quede un defecto residual, metimos una nueva aplicación en Panacea, en el cual simplemente hay que colocar, se fue la luz, bueno, simplemente hay que colocar el defecto original, luego hay que colocar el defecto residual, y el calculador va a calcular cuánto fue el defecto que el láser corrigió realmente, a qué meridiano, y cuál fue el error del eje que corrigió. O sea, si tenemos un caso donde quedó un residual inesperado a un eje inesperado, podemos saber si el error fue simplemente porque hubo un exciclo o una inciclotorsión, y fue error nuestro simplemente el hecho de no haber tratado de corregir esa exciclo o inciclotorsión. Por último, nada más invitarlos, mañana tenemos la sesión de Panacea, que va a estar muy interesante, porque vamos a hacer algo especial de magia con Panacea por la mañana, a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Por favor, César.